Mi nombre es Ángel Durán Cantor, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, soy profesional especializado en esa área, soy instructor docente del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ya hace 5 años. Adicional también soy asesor empresarial en materia de seguridad y salud en el trabajo. La experiencia que afortunadamente he podido desarrollar me ha permitido pues investigar, conocer sobre los temas de seguridad y salud, obviamente como punto de referencia siempre en las empresas, pero también hoy en día esa experiencia me ha permitido poder desarrollarme en algunos campos específicos como en el tema de la seguridad y la salud, en los hogares, en las familias, en los conjuntos residenciales, bueno, en fin, en muchos otros espacios que se han facilitado para dicha labor. Entonces, siempre estaré atento pues a lo que ustedes requieran, servirles de cualquier manera. En esta ocasión pues mi interés y mi objetivo es básicamente darles a conocer algo que de pronto conocemos, pero que es mejor tenerlo siempre presente y no dejarlo como algo que por ahí vimos y que sería bueno aplicar alguna vez en la vida. Entonces, les voy a compartir la presentación. En esta ocasión, eso de la prevención de accidentes lo vamos a enfocar a una herramienta que nos ayude no solamente a prevenirlos, sino también a actuar. Por eso este tema que hemos convenido con la familia FECOLSA es hablarles a ustedes del plan familiar de emergencias. Saber para prever y prever para proteger. Lo importante acá es que sepamos cómo debemos prever y qué debemos hacer para protegernos. Eso es una eslogan del Ministerio de Protección Civil de España y me pareció muy interesante podérselos compartir para que el objetivo que les estoy mostrando aquí a continuación pues sea aún más claro. Nuestro objetivo de esta tarde de hoy en esta charla es brindar a ustedes conocimiento para generar conciencia con las emergencias, reduciendo al mínimo las consecuencias y daños humanos. Y en esto pues también cabe lo económico que se puedan derivar. En cualquier lugar donde estemos, pues siempre tenemos algún peligro, algún riesgo, incluso en casa. Entonces, por eso siempre es importante que no descuidemos o que estemos siempre de presente, tengamos siempre de presente que siempre van a haber riesgos, pero para poder saber esos riesgos, para poder controlarlos y poder actuar, pues por eso es importante siempre tener conocimiento. Avancemos. En este momento quiero compartirles a ustedes un test de vulnerabilidad familiar. Entonces los invito a cada uno de ustedes a que lean puntualmente esas 7 preguntitas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y respondan sí o no. Hagan un test, por favor, que esta es como la actividad inicial que quiero hacer con ustedes. Hagan este test para mirar qué tan vulnerables son en sus casas. Bueno, entonces, si ustedes se fijan en la parte derecha de la pantalla, dice, si ha respondido no a 3 o más preguntas, usted y su familia son vulnerables. Entonces, la invitación es a que nos preparemos y elaboremos un plan de emergencias. Bueno, entonces es el momento de poder de aprovechar esta información y las actuales circunstancias, porque creo que también es un momento ideal para poder revisar eso en la familia. Ahora que estamos todos reunidos en casa, creo que es un momento ideal para hacerlo. Y me parece que esta serie de preguntas que están aquí formuladas, pues efectivamente permiten saber eso. Todos sabemos que en cualquier momento, en cualquier lugar, se puede presentar una emergencia, pero ¿qué tan preparados estamos para poder actuar? ¿Qué tan preparados estamos para proteger a las personas en vulnerabilidad, un bebé, un enfermo, una persona en condición de discapacidad, una persona de la tercera edad o una mujer embarazada si la tenemos en casa? ¿Hasta dónde estamos preparados? O sea, realmente, aparte de de darnos una expectativa de lo que podríamos aprender en este momento, es que nos invite también a reflexionar sobre eso. Cuando estamos en las empresas, cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, pues uno sabe que de pronto ahí hay una persona que hace la vigilancia, que hay una persona de mantenimiento, de fontanería que
va y revisa, que está pendiente de pronto que el cambio de los bombillos, de las cosas de pronto mínimas, incluso a veces más complejas. Pero en casa, ¿cómo es esto? En casa, bueno, uno puede tener la posibilidad de contratar a un maestro de obra, una persona de mantenimiento, pero ¿hasta dónde estamos realmente preparados para una situación que realmente nunca pensamos que podría haber ocurrido? O que de pronto pudo haber ocurrido, pero no produjo ninguna consecuencia. Bueno, eso sería un punto positivo, pero nunca vamos a saber qué consecuencia nos va a traer una emergencia en cualquiera de sus características. Entonces, como bien lo dice Sandra, me parece que este es el punto para que ustedes puedan saber si están o no están preparados. Bueno, continuemos. Esta es una parte teórica que quiero compartir con ustedes, que pues nos va a llevar justamente a eso, a la prevención de accidentes. Un plan familiar de emergencias no es solamente saber cómo vamos a actuar, saber qué nos puede afectar negativamente. Es que de verdad aprendamos a identificar los riesgos y los reduzcamos pues a su más mínima expresión, o que los reduzcamos de tal manera que no nos afecten. Y obviamente aquí tenemos que pensar en la parte, de salud física, salud mental y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. La idea es que estemos preparados para enfrentar adecuadamente con ese plan de emergencias. Vamos a tener una herramienta, vamos a tener un mecanismo, un medio que nos va a permitir estar preparados para enfrentar adecuadamente situaciones de emergencia. Y yo estoy hablando de situaciones de emergencia desde los accidentes caseros, de una herida en la mano, de un golpe en la cabeza, hasta una emergencia que pueda incluso tener grandes proporciones. ¿Cómo se elabora un plan de emergencias? Entonces, como les decía hace un momento en esa parte del test, la primera invitación que yo les hago es, en este momento que estamos en casa, que debemos estar confinados y aislados, pues aprovechemos esos momentos para reunirnos con la familia y empezar a hacer ese trabajo, incluso haciéndolo de manera dinámica, que todos puedan participar, grandes y chicos. ¿Para qué? Para verificar el tipo de construcción que tenemos, de pronto realizar la inspección de las paredes, de los pisos, de las ventanas, de las tejas. Realizar una inspección, por ejemplo, los invito a que miren ustedes cómo almacenan los utensilios de cocina. Si los almacenan de forma segura, si están lejos del alcance de los niños, si se tiene en cuenta un poco el manejo de esos elementos, ¿sí? El tema en las cocinas, por ejemplo, cómo están ubicadas las estufas, cómo están, qué mecanismos de seguridad pueden brindar, etcétera, etcétera. También es importante que ustedes se reúnan en estos momentos con su familia y en aras de poder construir ese plan de emergencias. Identifiquen sus amenazas, sus vulnerabilidades y los riesgos que se deriven. ¿Qué es una amenaza? Es una situación latente que todos tenemos. Le pongo un ejemplo. En este momento todos tenemos una amenaza permanente, es que se produzca un sismo. Ustedes saben, los sismos se pueden producir en cualquier momento, en cualquier instancia, porque la Tierra está en constante movimiento. Constante movimiento, las placas tectónicas, lo que está por debajo de la superficie que todos vemos y sentimos, pues hay movimiento terrestre. Y ese movimiento terrestre pues hace muchas veces que se produzcan choques entre las placas tectónicas y eso va a llevarnos a que se produzcan movimientos telúricos, con mayor o menor intensidad, pero se produce. Ante eso tenemos que saber qué tan vulnerables somos. Vulnerable es la capacidad de respuesta que tengan ustedes en su familia o la fortaleza que tengan para poder afrontar esa situación. Es decir, entre más vulnerables sean, pues de pronto más consecuencias van a tener o más afectación pueden tener. Digamos que esa sería una regla. Pero si son menos vulnerables, pues podrían tener la posibilidad de tener menos consecuencias o salir mucho menos airosos, por llamarlo de alguna manera, de la situación. Entonces, por eso les digo y les quiero, ahorita pues les voy a poner un ejemplo de esas amenazas como para que ustedes puedan ir haciendo ese trabajo. Realmente, como les digo, es una invitación casi que constructiva alrededor de la seguridad de sus propias familias. La idea es que eso se pueda dejar en un formato. Y miren, y se van a dar cuenta lo importante de dejar esa información en un formato. Porque asimismo todos van a conocer, todos van a saber, y eso sirve como mecanismo de preparación para actuar en caso de las emergencias. Es importante que en la familia designemos responsables para actuar en caso de una situación. Pues
Puede ser una familia pequeña, papá, mamá, los dos hijos o el hijo, pero cada uno puede tener una responsabilidad. Entonces, por eso es importante siempre designar. Identificar el riesgo, esas amenazas, esas vulnerabilidades y esos riesgos, pues nos van a llevar justamente a tomar unas acciones para reducirlo. Y eso es lo que vamos a combinar, identificando el riesgo y qué acciones vamos a tomar. Y realizar todos los preparativos que sean necesarios. Entre ellos, pues ya espero que ustedes se vayan haciendo una idea a qué me refiero con el realizar preparativos. Entre otras muchas cosas, es que ustedes, por ejemplo, tengan un botiquín de primeros auxilios adecuado en casa. Que tengan ustedes un kit de emergencias, que ya pues vamos a ver de qué se trata. ¿Bien? ¿Cómo se organiza un plan de emergencias? Lo primero que tenemos que hacer para organizar ese plan de emergencias es construir las generalidades de nuestra familia. Y ya les voy a explicar en qué consiste esas generalidades. Pero empieza por identificarnos. Parece raro, pero sí, necesitamos identificarnos en la familia. Luego de eso, pues vamos a identificar los riesgos y vamos a identificar qué acciones vamos a hacer para reducirlo, o para evitarlo, o para eliminarlo, porque digamos que lo más ideal en estos casos es que podamos eliminarlo. Pero como muchas veces no se puede eliminar, pues entonces hagamos algo para reducirlo. De tal manera que si sucede, pues podamos mitigar las consecuencias. Mitigar es reducir al máximo la capacidad de la situación o de la misma presencia de la emergencia. Y pues realicemos todos los preparativos y administremos la emergencia. Realmente aquí lo que estamos diciendo es, la familia es la responsable de administrar la emergencia. Y entre mejor conozcamos cómo administrar la emergencia, pues menos situaciones consecuentes vamos a tener. ¿Qué son las generalidades? Por eso les decía hace un momento que la idea es que nos identifiquemos. Yo los invito muy cordialmente a que empiecen a construir este tipo de información. La familia, en dirección de la vivienda, el teléfono, en qué barrio, en qué localidad. Y que este formato que nos hable de las generalidades, ustedes puedan tener una persona en contacto en caso de emergencia. Incluso puede ser una persona que esté por fuera del apartamento, de la casa. Y ya se los voy a hacer ver por qué. Porque estos formatos que vamos a construir los vamos a mantener en un lugar seguro, en este caso en el kit de emergencias, que cuando se produzca una situación de emergencias podamos llevarlo con nosotros. Y si hay alguna situación de alguna persona que pueda estar afectada o que todos los miembros no puedan dar razón del resto de la familia, por lo menos tener contacto, pues por lo menos tener la idea de qué familia es, en qué lugar vive y a quién se puede contactar. En este tema de emergencias uno podría pensar, no, pero pues esto tan lógico, pues uno ya sabe quién es quién y hay muchos miembros de la familia, entonces de pronto alguno va a razón del otro. No, hay que pensar siempre en esto y yo no quiero ser alarmista, pero hay que pensar en las peores consecuencias. Y esto jamás va a sobrar. Y esto pues obviamente la idea es que esté obviamente en un lugar reconocido por la familia, que no llegue a manos de extraños, sino que esté en un lugar donde la familia pues tenga acceso a esa información. La información familiar debe tener un documento o un formato que es como el ejemplo que ustedes están viendo en la izquierda de la pantalla. Es un cuadrito donde básicamente ustedes van a poder establecer la información de los miembros de la familia, de las personas con las que viven. Y en caso de emergencia, de una emergencia, ¿qué hacer? De una emergencia vital. Entonces, miren ahí el ejemplo. Está el nombre y apellido. En este caso, pues lo voy a leer. Julián Rodríguez con su cédula. El parentesco de él es el papá o la cabeza de la familia. Se puede denominar así. ¿Qué edad tiene? Y miren qué importante este dato. Grupo sanguíneo y RH. Eso es muy importante que lo tengamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en algún momento de una emergencia, pues los organismos de emergencia, al contactar uno con el organismo de emergencia, pues le puede suministrar esa información a quien vaya a atender. Lo mismo si la persona sufre alguna discapacidad, tiene una enfermedad o presenta algún tipo de alergias o genera alergias a algún tipo de medicamentos o de situaciones. Importante también identificar cuál es la EPS a la cual se encuentra vinculado o afiliado esta persona. Lo mismo si actualmente está consumiendo algún tipo de medicina, en qué dosis. Eso es importante que lo tengamos en casa.
como una información que nos puede ayudar, como les digo nuevamente y reitero, a que le brinde información a los organismos de emergencia en caso tal, o a algún familiar que de pronto pueda ayudar al resto de la familia y brindar esa información, incluso para la parte médica o de urgencias. Entonces, si se dan cuenta ahí, pues hay dos ejemplos con el papá y la esposa, o el esposo y la esposa, de la información que se puede tener allí. Es importante también que en ese plan de emergencias también se tenga esta información visual, fotos recientes de familiares, para facilitar su búsqueda en caso de extravío. Ojalá sean fotos actualizadas. La idea es que sean de niños, personas incluso discapacitadas o adultos mayores si los tenemos. ¿Por qué es importante? Porque las fotos nos van a llevar justamente a también una facilidad para que en caso de búsqueda, pues yo estoy pensando también en situaciones y se las quiero compartir, por ejemplo, un terremoto. Eso hace que pues muchas personas queden extraviadas, queden perdidas. En un terremoto que tenga una escala muy alta, pues eso produce muchos daños. Y pues Bogotá en ninguna ciudad de Colombia es ajena a esa situación. Entonces por eso es importante que dentro de ese plan de emergencias tengamos las fotografías de la familia. Eso también es importante. No hay que dejar de un lado las mascotas. Son seres vivos y hoy en día pues hacen parte de la familia. Algunos le dicen que son los hijos de cuatro patas, el peludo, la peluda, bueno, le tienen diferentes denominaciones. Pero también es importante considerarlos a ellos en el tema de las emergencias, de que podamos tener, incluso cuando tengamos que hacer una evacuación, ya lo vamos a ver, hay alguien que se tiene que encargar de la mascota. Y también mirar el tema si el canino o el felino tiene sus vacunas, que esté, digamos, la información necesaria para que pues, ellos también se vean beneficiados de estas acciones. Después de que tenemos esa información general de la empresa, ahora sí vamos a construir el registro de riesgos en la vivienda. Entonces, la primera invitación que les hago es, revisemos cuáles son nuestras amenazas que nos generan riesgos fuera de ella. Entonces, aquí hay 3 ejemplos gráficos que nos muestran eso. El primero que ustedes ven al lado izquierdo de su pantalla es el tema de las basuras. Ustedes lo habrán visto en muchos barrios, en muchas localidades, en muchas calles y avenidas de la ciudad, que desafortunadamente el tema de residuos en la ciudad, del manejo de basuras, es inadecuado por algunas personas. Y eso nos puede generar emergencias sanitarias, emergencias de presencia de plagas, emergencia, por ejemplo, que eso nos lleve a un taponamiento de las alcantarillas o el sistema de drenaje y que pues obviamente se puedan producir inundaciones o encharcamientos graves. Entonces, si ustedes identifican eso es importante siempre dejarlo ahí, porque es una amenaza que puede estar permanentemente. Puede ser que desafortunadamente allí las personas no tienen la disciplina en el barrio o cerca de la cuadra o qué sé yo, de sacar la basura en los días que corresponde y pues sacarla de manera adecuada, ¿no? Las bolsas como corresponde. Y hoy en día con el tema del reciclaje, pues con más necesidad es importante que las personas todas estén. Ustedes se preguntarán, pero bueno, eso ya está más que dicho y sabe que se sabe que le ponen una multa y eso. Pero no deja de ser una amenaza. El hecho de que saquemos siempre nuestras basuras a las horas y días determinados para que el camión lo recoja, pues no deja de presentarse el peligro, porque finalmente las basuras tienen lixiviados, tienen una serie de componentes que pueden hacer una afectación a las personas y al medio ambiente. Ahora, si ustedes, por ejemplo, su vivienda es dentro de un conjunto residencial que tiene chup de basuras, pues eso también es un riesgo, ¿no? Porque recuerden que cuando hay chup de basuras, pues allí se pueden acumular gases y esos gases pueden producir explosiones. Entonces, pues obviamente aquí la invitación es a que ustedes también identifiquen esos riesgos y pues estén en permanente contacto con su administración para que se esté ventilando, para que se le haga mantenimiento adecuado a esos chup de basuras. Otra situación a nivel externo que puede registrar un riesgo alto en las casas, en las familias, es la caída de árboles. Esas caídas de árboles, pues, ustedes saben, aquí en Bogotá también suele suceder mucho y en otras ciudades que pues hay caídas de árboles cuando hay inviernos fuertes o cuando hay ventarones por la edad de los árboles, etcétera. Entonces también es importante que si tenemos cerca a casa, pues uno podría pensar cómo saber si el árbol es viejo y se va a caer o no. Independientemente de que no sepamos eso, siempre va a generar una amenaza. Y eso, un riesgo. Que el riesgo pueda ser
mayor o menor, pues eso nunca lo vamos a saber, pero sabemos que la amenaza está ahí. Entonces, realmente ese es el objetivo. Otra situación que es la imagen que ustedes están viendo en la parte inferior de la diapositiva es las construcciones. Ustedes se han dado cuenta que aquí en Bogotá hoy en día están construyendo edificios multifamiliares o para oficinas. Entonces, eso también genera amenazas y riesgos para las viviendas alrededor. Amenazas como, por ejemplo, que se deteriore la parte física de la vivienda, que eso pueda también traer algún tema de contaminación que pueda generar alguna afectación respiratoria a las personas. Bueno, hay muchas características que ustedes ya se estarán imaginando respecto a lo que puede producir una construcción. Y más aún cuando esa construcción no tiene medidas de seguridad. Por ejemplo, no tiene acordonamientos, no tiene aislamientos para que las personas no accedan, o por ejemplo que no tienen polisombras o un lugar por donde transiten las personas, y entonces a las personas les toca o caminar por la calle o caminar por la otra acera. Pero eso también genera riesgos para las personas. Entonces, eso es importante y sobre todo si tenemos chicos en la casa, pues hacerles ver esos peligros, ¿no? En esto también creo que la formación a nuestros hijos, a las personas que están en ese proceso de formación, pues es importante. Eso puede también suceder con las basuras. Miren por ahí en la foto que está en la parte superior. Las personas tienen que caminar por la calle porque la gente no sabe el tema de acumular las basuras o dejarlas, pues digamos que en este caso, fácilmente recogibles. Ahora, también hay un tema de servicios ahí, pero acá estamos viendo desde el punto de vista de la existencia de la amenaza. Aquí hay otras más. El tema del tráfico fluido en las vías. Si tenemos una vía cercana que tiene bastante tráfico fluido, que es la parte superior izquierda de la pantalla en la imagen, pues eso también tenemos que identificarlo como una amenaza para poder actuar en caso tal de que se nos presente una situación. Que también incluso llegue a tener una influencia en el acceso a nuestras casas. No digo de nosotros, sino también de las entidades, por ejemplo, de apoyo, Cruz Roja o bomberos o incluso policía. Las redes de gas, la foto que está justo en la parte inferior izquierda. Todos sabemos que pues aquí en Bogotá ya hay una serie de redes de gas, o ya tenemos en la gran mayoría de barrios pues una red de gas domiciliario. Y eso hace que tengamos una vulnerabilidad. Pues si bien es cierto, ellos tienen que tener unas normas de seguridad y unas técnicas para esa instalación de las redes, pues nosotros también tenemos que considerar que lo tenemos ahí. Y una fuga de gas, por mínima que sea, puede generar una gran explosión, porque pues ustedes se imaginarán la cantidad de metros cúbicos de gas que está circulando por las tuberías madre, por llamarlo de alguna manera, y que se derivan a las tuberías para cada casa. Y otra situación que se presenta mucho en nuestra ciudad es el tema del cableado eléctrico. En este sentido, lo que yo les hago ver a ustedes es que identifiquemos esas situaciones donde pues puedan haber peligros en riesgo de caída, reportarlos inmediatamente. Y si se cayó alguno, pues con más necesidad de reportarlo de manera inmediata. Hay una situación que se presenta mucho en algunos barrios, es que los cables de luz están a menos de 2 o 3 metros de las ventanas. Entonces también eso es importante, pues incluso reportarlo, en este caso a la empresa de energía, para hacer una corrección. Y obviamente enseñar a los niños, a las personas en formación que van creciendo, para que tengan mucho cuidado al momento de acceder a la ventana o eso. ¿Por qué? Porque un solo contacto con estos cables que son de mínima tensión, incluso pueden haber algunos de alta tensión que son más peligrosos aún, pueden generar una situación de electrocución. Entonces, siempre es hacerle ver, si lo tenemos, pues mientras la empresa hace las correcciones y hace los arreglos, los ajustes, pues hacer ver el peligro a las personas que van a estar viviendo allí. Y otra que tenemos hoy en día, desafortunadamente, mucho en la ciudad es el tema del riesgo público por temas de robos, atracos y eso. Entonces, si tenemos identificada esa situación, pues hay que mantenerla alerta, dar esos tips de seguridad a la familia para que prevengan situaciones, el tema de la llegada, la salida de casa, cuando llegan con el carro, van a salir o entrar del garaje, cuando están llegando a la casa, pues hay ya muchas modalidades de atraco y robo, entonces por eso es importante estar alertas. Con el tema del uso del celular, en esas situaciones me parece que es donde tenemos que hacer ese énfasis con las personas en la familia. Ahora miremos a nivel interno qué puede pasar. Revisemos permanentemente si hay agrietamientos en nuestras paredes,
en los techos o incluso en los pisos. El tema de los agrietamientos pueden ser la primera causa de un colapso de una estructura en caso de un sismo. ¿Por qué? Porque se encuentra debilitada la estructura. Y eso, pues si se encuentra debilitada con alguna fragmentación, algún debilitamiento, pues puede llevar a una consecuencia mayor el día que se presenten los sismos. Miren, los sismos no se pueden prever, pero sí se pueden prever las acciones que pueden ocurrir después. Entonces el tema de los mantenimientos de las paredes, de los techos, de los pisos, tejas corridas, tejas mal puestas, ahora en agosto con el tema de los vientos fuertes, pues eso también puede llevarnos a producir accidentes, ¿no? Entonces, importante que revisemos que estén aseguradas bien, o si hay algún amarre o aseguramiento que esté en mal estado, pues inmediatamente cambiarlo, revisar muy bien la estructura que sostiene las tejas. Eso es lo que yo los invito a revisar. Ah, bueno, que no, que hay que subirse al altillo. Bueno, pues que lo haga una persona responsable con todas las medidas de seguridad, con una escalera que le permita esa revisión, por lo menos una inspección visual. Lo otro y muy importante que sí lo podemos hacer todos en casa es el tema de los objetos, muebles que puedan caer. Y en eso tenemos una responsabilidad todos. Estar permanentemente revisando que esos objetos que están puestos no se vayan a caer, estén bien asegurados, si son los muebles para colocar diferentes elementos, estén bien asegurados, que estén de pronto anclados a la pared. Esa es una recomendación que yo doy mucho, que los elementos muebles que tengan altura y que tengan peso, pues sean anclados a la pared, de tal manera que pues en caso de un movimiento telúrico pues no se vayan a ir encima de alguien. Muchos de las lesiones que se presentan en un sismo son por este tipo de situaciones, caída de elementos que hacen que las personas se vean afectadas. Entonces, invitación es a que hagamos esa inspección de aquellos elementos que puedan caer, incluso de los soportes del televisor. Revisen que esté bien ajustado, o si tiene alguna falla, pues cambiarlo o ajustarlo para que pues, no vaya a producirse un accidente mucho mayor. Y otro que nos suele pasar mucho en las casas, el tema de la electricidad. Las sobreconexiones o las conexiones, las muchas conexiones a una sola toma, como están viendo ustedes allí. Y en esto también tenemos que hacerle conciencia a nuestros familiares de la importancia de poder evitar o de evitar al máximo este tipo de situaciones, porque esto nos puede generar cortocircuitos y pueden generar conatos de incendio o incendios. Lo mismo que dejar las velas encendidas en casa, con muy pocas medidas de seguridad. Por ejemplo, a los niños, en el tema de los tomacorrientes, sobre todo si son bebés, colocarles protecciones para que ellos no le introduzcan ningún elemento que les pueda generar una descarga eléctrica por el contacto con el elemento. Y pues el tema de las conexiones creo que es lo fundamental. Siempre busquemos la posibilidad de utilizar multitomas con polo a tierra para que si hay algún cortocircuito pues se queme la multitoma y no se queme todo el sistema y obviamente nos puede generar incluso una afectación mayor. Pero siempre tener un orden al momento de hacer las conexiones. Si es necesario de pronto adosar los cables, encanalarlos, como se dice, pues hacerlo, porque eso también nos va a ayudar a evitar accidentes. En el tema también de los riesgos está este tema de los medicamentos al alcance de los niños. Me parece que esa diapositiva, perdón, esa imagen que está en la parte izquierda dice mucho. Y en eso tenemos que siempre tener cuidado. Ustedes habrán escuchado en noticias la cantidad de eventos que se han producido por este tipo de situaciones. Niños intoxicados o que han muerto desafortunadamente por haber consumido medicamentos o sustancias que no eran para su consumo. Entonces, en eso también les invito a que siempre lo identifiquen y tengan un lugar siempre específico, seguro, que esté fuera al alcance de ellos si tienen niños, y que ustedes puedan identificar siempre los medicamentos con sus empaques, ¿no? Yo los invito a que nunca dejen los empaques o los medicamentos solamente con los sobrecitos, sino que lo dejemos siempre en la caja, ¿no? Primero porque en la caja está el vencimiento y segundo en la caja está la composición. Pues sí, de pronto algunos sí pueden traer la composición ahí en las tableticas, en el cosito donde van las tabletas, pero yo les recomiendo que siempre lo tengamos con su caja original. También les debo decir que en este tema de los riesgos tenemos que mirar el tema de los alimentos. Estamos almacenando y dejando adecuadamente nuestros alimentos, los estamos conservando como son.
independientemente de que sean perecederos o no. Entonces, aquí la pregunta es que aquí también hay un riesgo alto de intoxicación, de esos accidentes que suelen presentarse en casa porque el alimento está en descomposición, porque nunca supimos si estaba vencido o no y alguien lo comió, o porque alguien tomó la desafortunada decisión de reenvasar un producto comestible en un envase que era para otro tipo de uso. Eso jamás se debe permitir, ¿no? Y siempre tener la etiqueta del producto que se está consumiendo, ¿no? Porque en la etiqueta están las fechas de vencimiento y demás. Entonces, la invitación es todo un envase que haya contenido alguna sustancia peligrosa, pues inmediatamente destruirlo, desecharlo, o pasarlo al tema de reciclaje, pero nunca dejarlo ahí para que lo reutilicen para otras cosas. El tema de los utensilios, les decía hace un momento, los utensilios en cocina y en la casa son de extremo cuidado. Que las ollas calientes, que de pronto una olla se voltee, por eso les decía, miren las condiciones de su estufa, si los fogones o las rejillas de los fogones generan seguridad para que ninguna de las ollas o sartenes que ustedes coloquen allí se vaya a voltear. Incluso para ustedes, ustedes pueden estar en la mañana haciendo su desayuno y se les volteó el aceite caliente y les puede quemar. Obviamente pienso en los niños, pero también en ustedes. Entonces, revisemos eso. Y si tenemos que hacer algún ajuste o colocarle un suplemento metálico a la rejilla para evitar ese tipo de accidentes, pues hagámoslo. O asesorémonos de un técnico en gasodomésticos para que eso pueda producirse. El manejo de los utensilios, los cuchillos, tanto para cortar como de comedor, es importante que siempre le demos un almacenamiento adecuado y seguro, ¿no? Lejos del alcance de los niños. Siempre cuando ustedes terminen de lavar la loza, por ejemplo, que hoy en día está muy de moda esa actividad, es que ustedes siempre cuando estén lavando la loza apunten, por ejemplo, el cuchillo a la parte inferior, nunca lo dejen hacia arriba, ¿no? Porque cualquier persona por ir a coger el plato puede punzarse con la parte cortopunzante del cuchillo. Lo mismo los tenedores, las ollas, ojalá tengan esos agarraderas que permiten el aislamiento del calor. Todas esas cosas que a veces pasamos por desapercibido, que creemos que están ahí, miren, no todas las personas lo tienen tan claro todo el tiempo. Hoy en día de pronto estamos todos pensando en una cosa y más con el teletrabajo, pues estamos todos concentrados en el teletrabajo, entonces se nos da por ir a tomarnos un café o el almuerzo y estamos pensando en el trabajo y olvidamos un poco estas normas de seguridad. Entonces, invitación puntual es que estemos revisando haciendo registro de esos riesgos para mirar nuestra vulnerabilidad. Los riesgos, perdón, los registros de los riesgos, pues la invitación que les hago es a que los diligenciemos. Miren, por ejemplo, este ejemplo o este formato, perdón, que les traigo, donde vamos a mostrar esos riesgos. Por ejemplo, el tema de las basuras. Digamos que aquí está describiendo cómo se presenta alrededor de la vivienda. Entonces, ¿qué tipo de amenaza me puede presentar la basura de los escombros? Pues que puedan presentarse contaminaciones, proliferación de plagas, inundaciones. En este caso, pues, ¿cuál sería la vulnerabilidad? Pues la salud de la familia, los niños que de pronto estén ahí en el jardín cercano, o si tenemos de pronto algún hogar geriátrico ahí también puede ser, o la misma familia, o sea, es que en esto realmente no hay diferenciación. ¿Y cuáles son las acciones que ustedes harían? Entonces, en este caso es, por ejemplo, independientemente de denunciar el tema a la empresa de salud, a la policía, para que le pongan multa a quien esté botando la basura, es que ustedes se capaciten en el tema del manejo de los residuos. ¿Qué son residuos sólidos? ¿Cuáles son los residuos reciclajes? Enseñemos a los chicos a manejar el tema del reciclaje, a que aprendan a reciclar, a separar en la fuente. Eso lo tenemos que hacer todos en el hogar y si eso lo hacemos todos, pues eso también nos ayuda a concientizarnos más del manejo de los residuos y sobre todo de su peligrosidad. Por ejemplo, el tema de los muebles y objetos que puedan caer, esa es otra, si ustedes lo ven ahí en el segundo renglón del formato, pues se dan cuenta, muebles, objetos en la casa que se puedan caer. Entonces, en el interior, en el comedor, en la sala, en la habitación. ¿Por qué tipo de situación? Por un sismo, básicamente. ¿Quiénes son las personas que pueden afectar? Pues toda la familia, pues ahí están poniendo el ejemplo del niño Sebastián, de la abuelita Ana. ¿Y cuáles son las acciones? Miren, asegurar muebles y estantes anclándolos al muro, alejar las camas y repisas de objetos que puedan caer, reubicar objetos pesados y frágiles quitándoles de las repisas de las partes altas. Esa es otra situación que uno ve mucho en las casas. Hacen la repisa y colocan ahí la matera y resulta que en el movimiento telúrico la matera puede caer.
Esas repisas tienen que tener un mecanismo de seguridad para evitar que la materia se pueda incluso mover, ¿sí? Las repisas son muy, digamos que para el tema de decoración son muy lindas, pero pueden resultar inseguras y peligrosísimas en caso tal de una situación de accidente en casa. Aquí ya está lo que tenemos que hacer. Y yo los invito a pensar en 3 momentos: antes, durante y después. Aquí estoy tomando como ejemplo lo que es el plan de acción de evacuación, que eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Ante una situación de emergencia, muchas veces va a ser necesario evacuar. Y la cosa es, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en este ejemplo que les estoy colocando acá, es que también ustedes construyan formatos de esas acciones específicas que hacer antes, que hacer durante y que hacer después. ¿Y quiénes son los responsables? Entonces, por ejemplo, en el caso de una evacuación, digamos que ustedes está sucediendo el sismo y es necesario evacuar. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Por una ruta de evacuación, si hay de pronto rutas alternas que lleven al punto de encuentro. Hay que estar revisando, en ese antes, hay que estar revisando el estado de las rutas, ¿no? De pronto pueden haber circunstancias, objetos o cualquier situación que nos pueda generar una afectación y no nos permita la evacuación. Analizar con la familia esas técnicas de transporte. Por ejemplo, si ustedes viven en un 7º piso, 10º piso y se sabe que no se puede usar el ascensor, ¿cómo ayudarían a la persona que está en silla de ruedas? ¿Cómo ayudarán a la persona que de pronto es de la tercera edad o para llevar un niño de brazos? Bueno, que de pronto puede ser un poco menos complejo, pero una persona en silla de ruedas, ¿cómo lo haría? Y por eso es importante ensayar. Y el ensayo básicamente radica en que ustedes hagan simulacros. Y lo hagan ojalá en conjunto, si vienen con todo el conjunto familiar, que lo hagan todos los pisos, todos los apartamentos. Eso es muy importante. ¿Qué hacer durante una evacuación? Pues siempre el mantener la calma. Pues a veces es complejo y en esto alguien me va a decir, no, pero es que ¿quién va a mantener la calma en una situación de extrema urgencia y de riesgo y de peligro? La gente grita, la gente pierde la calma. Pero siempre una clave que uno tiene que tener en su mente con claridad es mantenga la calma. Camine rápido sin correr, ni gritar, ni empujar. Protegerse, ayudar al niño, ayudar a las personas en condición de discapacidad, adultos mayores, si hay alguna persona, identificar esas rutas de evacuación, cerrar registros de agua y gas. En caso de una evacuación siempre será necesario cerrar esos registros de agua y gas, desconectar la electricidad, llevar consigo el kit de emergencias, las llaves de la casa, cerrar las puertas al salir y nunca devolverse. Ay, se me olvidó cerrar la puerta, ay, se me olvidó cerrar la llave de gas. Por eso siempre es que estemos preparados para saber quién lo hace y en qué momento. Eso de quién lo hace es muy importante. Por ejemplo, proteger, ayudar al niño y a la abuelita. ¿Quién lo debe hacer? Se da un nombre específico, Julián y María. ¿Quién debe encargarse del tema de cerrar los registros de agua, gas y desconectar la electricidad? Julián. Se le da una responsabilidad específica a alguien. ¿Qué hacer después o en el momento de que se produjo la evacuación y qué hacer después? Permanecer siempre en un lugar donde todos podamos estar comunicados para poder verificar el estado de salud, seguir las recomendaciones en caso tal de que sea necesario de organismos de socorro, bomberos y demás. Y que todo adulto responsable, pues en este caso, pueda decidir si ya considera seguro que la familia pueda regresar a la vivienda, ¿no? Si es necesario recibir alguna indicación de orden de emergencia, pues eso será el primer paso, pero ya que el adulto responsable sea el indicado, en este caso papá y mamá, pues. Es importante que en el tema de la evacuación y para cualquier emergencia estemos siempre documentándonos, leyendo, viendo videos, mostrándole a los hijos y que todos podamos compartir esa información, porque eso es parte de la autocapacitación, del autoaprendizaje que podemos tener. Revisión periódica de las rutas de evacuación. Yo los invito a que, ahorita pues lo vamos a ver en el tema del punto de encuentro, a que ustedes establezcan un punto de encuentro y ese punto de encuentro siempre estén revisando cuál va a ser la ruta, si es por la derecha, si es por la izquierda, si es hacia el frente o si tienen que ir hacia el frente y luego voltear a la izquierda o a la derecha. Eso es importante. Y construir su plan de emergencias, que es lo que se lo estoy diciendo, y pues tener un kit de emergencias. Aquí hay un plan de acción específico para sismo. Y les quiero llamar la atención en esto, en la parte que dice acá de conservar la calma y protegerse en los lugares previamente identificados. La idea es que identifiquemos puntos seguros en la vivienda. Claro, cuando está ocurriendo el sismo, aléjese de elementos que puedan caer, de vidrios, ventanas, ¿sí? Ojalá tengan de pronto cercanía a una columna o a un lugar seguro. El tema del triángulo de la vida, eso que ustedes de pronto habrán escuchado, y si no los invito a mirar un poco el tema. El triángulo de la vida es que uno se ubique al lado de una mesa o al lado de una cama y se acurruque ahí para que si cae algo, pues
haga, o lo que caiga, pues no le caiga encima a usted, sino que haga el puente entre la cama y el piso. Pero es que aquí en Colombia y en Bogotá, pues tenemos construcciones hechas en concreto. Y una placa de concreto puede pesar 300, 500 kilos o 1 tonelada. Pues creo que no va a servir mucho que uno se haga al pie de la cama o al pie de una mesa para que no se vea afectado. Entonces, la recomendación es que ojalá siempre estemos revisando el tema de las condiciones de la estructura, de las paredes y pisos, y si hay algún tema de grieta, pues contratar a un especialista para que nos dé alguna indicación, si hay algún riesgo. Y siempre, pues sí, protegerse y esperar. Nunca, y la recomendación que yo les doy acá, nunca evacuemos durante el sismo. Es lo más riesgoso que uno hace. Y uno lo hace porque ya está preso del pánico, porque quiere protegerse, porque quiere salvar su vida y no. Muchas veces es todo lo contrario que se logra. Es decir, puede usted, mientras va corriendo y está temblando, pues se puede caer algo y usted de pronto presa del pánico, pues va a correr y pues puede sufrir un accidente, se puede caer y bueno, todo eso. Entonces, lo que yo les recomiendo puntualmente desde seguridad es que en estos casos de los sismos hay que esperar más o menos un periodo de 25 segundos a un minuto, esperar, mientras va pasando la secuencia del movimiento telúrico y pues si se presentan réplicas, pues eso ya será una situación posterior, pero siempre esperar un poco mientras se presenta la primera situación de sismo. Una vez ya vaya pasando el sismo, ahí sí ya tomamos la decisión de evacuar y de hacerlo de manera segura, ¿no? Se pone, se pone en marcha el plan de evacuación, que era el que les mostraba hace un momento, que es desconectar, cerrar registros, salir cubriéndose siempre la cabeza. Pues no sé si me estén viendo en la imagen, pero siempre es colóquense las dos manos sobre la cabeza y van caminando uno detrás del otro, siempre en fila india, como se dice, y van bajando o se van desplazando según la ruta de evacuación. Y siempre con la mayor calma. Como les digo, en esto va a ser muy complicado que todos tengan la misma calma, pero siempre tiene que haber una voz líder. Siempre tiene que decir alguien, todos tranquilos, vamos a estar tranquilos, hagamos las cosas con calma y estoy seguro que se puede lograr mucho. En un sismo también es importante que ustedes pues tengan todo el tema, por lo menos su botiquín de primeros auxilios y su kit de emergencias, que eso es muy importante. Estén revisando permanentemente el estado de la construcción de sus casas, de las redes de servicios, los modelos sujetos de la casa que se puedan caer. Aquí hay otro que es en el tema de incendio, ¿no? Pues ustedes se dieron cuenta en una de las preguntas del test inicial, es, ¿ustedes tienen extintor en sus casas? Un extintor es una inversión que vale la pena para tenerla en casa. No solamente el extintor para el carro, para que el policía de tránsito no nos ponga una multa, sino que es muy importante tenerlo en casa. Si estamos en un conjunto residencial, pues bueno, en los pasillos de acceso a los apartamentos, pues hay o bien gabinetes contra incendio o pueden haber extintores. Pero en casa tengamos uno, porque es la primera línea de defensa frente a un tema de fuego. Los extintores siempre van a facilitar la actuación ante un conato de incendio. Y muchos de los incendios pues se presentan es primero con conatos, es decir, pequeños incendios. Y si tenemos la posibilidad de actuar, pues podemos contrarrestar una situación un poco más compleja. Cuando se presente un incendio, la recomendación es que pues obviamente se desconecte todo, electricidad, gas, todo lo que sea necesario para que no se vaya a triplicar el riesgo. Y lo otro es, por ejemplo, si usted tiene que evacuar y hay humo, hágalo siempre agachado, caminando casi con las piernas, desplazándose, perdón, con las piernas y los brazos, ¿no? Agachado. Y ojalá pueda humedecer un trapo para que las vías respiratorias no se vayan a afectar por el humo. ¿Listo? Y usted lo debe hacer siempre por la ruta de evacuación y de manera segura, de manera ordenada. Importante, por ejemplo, que sepan, y digamos que en este caso los invito a ver videos de cómo manejar extintores, eso hay mucho en internet, pero básicamente ustedes se podrán dar cuenta si adquieren un extintor, es que ahí siempre en la etiqueta del extintor van a estar las instrucciones. Quitar el seguro, obturar la manija, una distancia de 3 metros, más o menos en promedio, de 2,5 metros a 3 metros del fuego. Nunca le dé el fuego, perdón, nunca le dé la espalda al fuego. Siempre de frente y usted retrocede. En la medida en que vaya obturando y extinguiendo el fuego, usted va retrocediendo y nunca le dé la espalda al fuego, ¿no? Porque pues eso puede generar alguna situación de accidente para usted. Es importante también acá que haya una persona encargada del extintor, ¿no? Así como le damos una responsabilidad a quien apaga la luz o quita
el fluido de gas y demás. Aquí también tiene que haber un responsable de obturar el extintor en caso de un incendio. Bien, esto es muy importante también para ir ya avanzando en nuestro plan de emergencias y cómo actuar. El punto de encuentro. Y el punto de encuentro no lo vean solamente como un tema en caso de un sismo o de una inundación o de algo incluso que puede ser catastrófico para el lugar de vivienda. Véanlo también como un lugar de encuentro ante una situación que pueda presentar una emergencia de alguno de nuestros familiares. Es decir, que, por ejemplo, si es los parqueaderos de los edificios, pues que allí podamos atender a las personas que puedan estar en estado de indefensión, quiero decir, con algún estado de vulnerabilidad, que necesiten atención médica de urgencia. Es eso también. El punto de encuentro siempre va a ser importante que ustedes lo definan, para que todos lo conozcan y en el caso tal de una evacuación o de una situación ya de extrema urgencia, pues todos lleguen allí. Y todos sabiendo que tienen que llegar allí, pues menos posibilidades hay de que se extravíen, de que se pierdan, de que no se sabe nada, de que dónde estará, que se perdió, y pues obviamente eso implica un tema de mayor apresuramiento, de mayor pérdida de calma, bueno, muchas situaciones que pues son entendidas. Entonces, invitación a que miren dónde pueden establecer su punto de encuentro. Incluso los puntos de encuentro pueden ser los parques cercanos, 2, 3 cuadras, o incluso las esquinas de los barrios donde es un poquito más amplio. Eso sí, teniendo cuidado con el tema del tránsito vehicular, pero siempre establezcan un punto de encuentro. Es muy útil a la hora de este tema de emergencias. Realice los simulacros. Realice los simulacros con la familia. Cuando tengan ese tema de los simulacros, pues ustedes puedan digamos que revisar esos procederes y cómo poder actuar frente a una situación. También los invito a esto, a que hagan un plano de evacuación que les permita identificar ese punto de encuentro, que les permita saber cuál es la ruta a seguir, etcétera, etcétera. Y por último, para ir concluyendo esta elaboración del plan de emergencias y que ustedes puedan actuar ante situaciones de accidentes, es que siempre tengan un kit familiar de emergencias. Y los invito a que hagan esta lectura mental de cuáles son los elementos básicos que debe contener ese kit familiar de emergencias. Y los invito a que hagan ese propósito, los invito muy cordialmente a que hagan ese propósito de construir, de tener en sus casas el kit familiar de emergencias, en donde van a encontrar copia de los documentos, incluso los formáticos que les mostraba hace un momento, donde está la identificación de la familia, las fotos recientes, un radio portátil con pilas, agua potable envasada, alimentos no perecederos, bolsas plásticas, muda de ropa interior, si es posible. Eso se puede hacer en un kit fácilmente. Dinero guardado en bolsa plástica, copias de la llave, fósforos, jabón de barra, papel higiénico, mantas y cobijas, etc. Y que también tengan su botiquín de primeros auxilios, que pues puede tener elementos básicos como tijeras, espadadrapos, apósitos, sales de rehidratación, toallas húmedas, etcétera, bajalenguas. Digamos que los medicamentos pueden ser, siempre y cuando pues se puedan verificar, ¿no? Pues obviamente los medicamentos, por lo que en sus familias pueden haber algunas personas con medicación. Y pueden haber otros artículos opcionales, como por ejemplo un casco, unas botas, unos guantes, elementos que puedan ser útiles para el caso de la emergencia, por ejemplo palas, picas, martillo o algún juego de herramienta que pueda ser útil. La ración de alimentos y medicinas para la mascota me parece que también debe ser importante. Y pues elementos que ustedes consideren necesarios para su protección y bienestar. Importante esto también, apreciados compañeros, y es que ustedes tengan siempre la base de datos de a quién acudir en caso de emergencia. El principio del 123, recuerden que el 123 es el número único de emergencias en Bogotá, NUCE, el 123. Pero también que tengan la posibilidad de tener no solamente el número del cuadrante o del CAI cercano, sino también, por ejemplo, del presidente de la Junta de Acción Comunal, si se tiene, por ejemplo, el tema de la farmacia, o si ustedes dentro del conjunto residencial o en su barrio tienen un comité de emergencias, pues que tengan el teléfono. Miren que acá hay una cosa muy importante y es la comunicación entre nosotros con los vecinos. ¿Para qué? Para podernos ayudar, porque la ayuda mutua es un tema clave y fundamental en el tema de la atención de emergencias y accidentes. Y algunas recomendaciones, pues que es importante que las tengan en cuenta cuando hay personas con limitación auditiva, con alguna limitación intelectual. ¿Qué se debe hacer? Por ejemplo, cuando hay una persona con dificultades en la audición,
y tienen que evacuar. Entonces un tips que les doy ahí es, por ejemplo, prenda y apague el interruptor de las luces para llamar la atención de la persona cuando la persona tiene limitación auditiva. Sea paciente con la persona, por ejemplo, que tenga esa dificultad. Hay que tener mucha paciencia. Digamos que en este caso también es hacer mucha señalización, es decir, mover mucho las manos para que ellos lo puedan entender a uno, ¿no? Y hacerlo con calma, porque uno puede perder la calma y no darle esa indicación necesaria a esta persona, y pues esta persona requiere mucho de ayuda y orientación. Si tienen alguna limitación intelectual cognitiva, entonces siempre pues acompañarlos o buscar a alguien que esté con él permanentemente para que pues esta persona no se sienta sola y no genere una situación un poco más compleja. Estas recomendaciones pues yo se los invito a mirar. Hay mucha información en internet que nos permite saber cómo actuar en caso de emergencia con personas en condición de discapacidad. Pero estas son algunas que pues, ustedes pueden tener en cuenta para el desarrollo de su plan de emergencias. Estas son las referencias bibliográficas. Esta información es sacada del IDIGER, lo que antes se llamaba FOPAE. Hoy en día el IDIGER es el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático en Bogotá y son la entidad que ha ayudado mucho a que en Bogotá pues, se mejore esto. Y la invitación final es que entremos en la cultura de la prevención. La cultura de la prevención nos va a llevar siempre a que sepamos cómo actuar. Hay países en el mundo donde esto realmente es casi que una política estatal, que en las familias exista este tema de la prevención. Y no solo actuemos cuando se vean las noticias de los accidentes caseros o de las situaciones de emergencia, sino que siempre estemos preparados. Como les decía al principio, conocer para prever y prever para actuar. Les agradezco mucho el tiempo, espero que haya sido clara la información.